Muy buenos días, queridos amigos. Les habla su amigo y hermano Limber Mita. Les saludo en la paz del Señor. Un saludo especial a la Iglesia Presbiteriana de Bolivia. Que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a tocar un estudio sobre el tema de la fe, ¿no? El estudio que queríamos hacer. Lo ideal no es hacer estudios completos, pero por tema de que TikTok nos da tiempo de 10 minutos, hacemos videos cortos, ya esperando el día que podamos hacer en vivos. Ya vamos a poder compartir en YouTube, Facebook y TikTok y alguna otra página, ¿no? Todo lo que vayamos aprendiendo, ¿no? Y Dios mediante nos haya enseñado desde nuestra niñez hasta el día de hoy. Entonces el tema del día de hoy es el tema de la fe, del origen de la fe, ¿no? Hay un origen, hay un principio en el tema de la fe. La humanidad necesita la fe, ¿no? Nosotros necesitamos la fe para poder vivir, para el día a día, porque sin fe, bueno, eso es una parte, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo primero que hay que saber. El hombre que no tiene fe es imposible que agrade a Dios en sus caminos, ¿no? Pero Dios nos regala esto, ¿no? El creer, el tener fe. ¿Qué es la fe? La palabra fe, ¿no? Según el diccionario que yo uso, Aristos, del año 1950 y algo, ¿no? Dice: la fe es la confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad, esperanza, ánimo. Ese es el significado de la palabra fe que nosotros conocemos. La confianza, ¿no? La confianza es en que nosotros ponemos nuestra plena confianza y seguridad en Dios o en alguna persona que creemos por fe. Cuando alguien nos viene con una palabra, ¿no? y no vemos lo que nos dice, nosotros creemos por fe. Una confianza, confiamos lo que la tercera persona nos dice y nosotros por fe confiamos. Es una confianza, ¿no? Y creemos. La palabra creer significa, ¿no? Es una certeza de algo que nosotros no vemos. Creemos algo que nosotros no vemos, dice, ¿no? Que es lo que cada día en nuestra vida y algo que nuestro entendimiento a veces no comprende. ¿Cómo puede alguien creer en algo que no se ve? En este día, ¿no? Los ateos no pueden creer, pero al final creen lo mismo que nosotros en cosas que no existen o no ven o no se pueden palpar, ¿no? La gente de hoy en día dice: no, ver para creer. Quieren ver para creer, pero nosotros, hijos de Dios, creemos para poder recién ver lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que, por eso digo, es para el hombre, este entendimiento es difícil de comprender para el hombre natural, porque son cosas, como dice de Pablo, espirituales. Hay cosas que no se va a poder entender, los gentiles no van a poder entender, porque ellos quieren ver para poder creer. Nosotros somos diferentes, o no diferentes, sino pensamos lo contrario. Nosotros creemos para poder ver. Entonces, la palabra creer es la certeza de algo que no vemos, ¿no? La palabra fidelidad es lealtad. ¿Lealtad a qué? A lo que tú crees. Si tú eres leal a lo que tú crees y la convicción que tú tienes, pues vas a recibir. La palabra obedecer es cumplir la voluntad de alguien que manda, ¿no? La palabra fe también significa obedecer. Es cumplir la voluntad de alguien que manda. En este caso, que nos manda a nosotros es Dios. Entonces, la seguridad es la garantía de lo que nosotros creemos. Esa es la seguridad, una garantía de lo que nosotros creemos. Hebreos 11:1, como dice la Biblia, y todos las conocemos, ¿no? Y lo hemos escuchado, que es pues la fe, ¿no? La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo mismo que íbamos viendo en el significado de la fe. Creemos en cosas que nosotros no vemos, y para el entendimiento es imposible creer esto, ¿no? Para el entendimiento humano. Tienen que ver para creer. Nosotros creemos para poder ver. La fe no solamente, ¿no? La fe no solamente es algo que nosotros vemos. ¿Y por qué? El principio de la fe, ¿no? ¿De dónde viene la fe? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en Romanos 10:16, ¿no? Mas todos los que no obedecieron al Evangelio, habla de Isaías y las profecías, ¿no? Dice 17, así que la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces la fe tiene un principio. ¿De dónde viene? De oír. Entonces viene de oír, ¿no? La fe. Entonces nosotros, para poder tener fe y creer, confiar
y ser leal a alguna palabra, tenemos que oír. Eso es lo importante, dice, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Dios dio el entendimiento al ser humano desde que nació. Podemos ver esta situación, ¿no? Cuando un niño le es más fácil creer. Un niño tiene una fe más grande que un adulto, diría yo. Porque a un niño tú le dices algo y el niño va a creer. Tu hijo va a creer lo que tú estás diciendo. Pero el día que no cumplas tu palabra, el hijo va a comenzar a no creer en tus palabras y no tener fe en tus palabras. Entonces, tiene que haber esto, ¿no? Esta fe en el ser humano también para con el otro. No podemos mezclar la confianza de la salvación en confiar en alguna persona, porque algunos pueden decir, no, maldito el hombre que cree, que pone su confianza en otra persona. Habla de una salvación, ¿no? Cuando tú te apoyas a una salvación, a una persona. Entonces, tiene que haber fe. Entonces, Dios pone esta fe, ¿no? De este niño, dice, por eso la Biblia instruye al niño en su camino, para que cuando fuera grande no se apartará de él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, está la ley. Y nosotros escuchamos. Yo me recuerdo mucho de mi niñez, de la hermana Claudia, hermana Andrea, hermana Amalia, que nos enseñaban la ley de Dios, nos enseñaban textos bíblicos, didácticos. A mí me quedó mucho recuerdo de mi infancia de la iglesia presbiteriana. Entonces, todo eso queda en tu mente, escuchas y tienes fe. Había momentos que éramos niños, estábamos bajo el sol y decía, hay que orar para que Dios mande nube. Imagínense, éramos niños. Y uno oraba y Dios mandaba nube. Entonces, uno de adulto puede decir cuánta cosa, ¿no? Pero nuestra fe de pequeño a veces es más grande que la de hoy día. Para muchos, ¿no? Entonces, la fe se trabaja, la fe hay que trabajarlo. La fe es una, primeramente, ¿no? Es una ley, dice. La fe es una ley impuesta por Dios para los hombres. Pablo les habla también a los romanos, ¿no? En el libro de Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Se da cuenta? La fe es una ley, es un mandamiento que hay que seguir. ¿Qué mandamiento? ¿Creer en qué? En Dios. Dice que hay un trabajo, hay un ministerio, un trabajo en la Biblia, que tú tienes que creer. Ese es un trabajo, creer en el Hijo de Dios. Imagínense, un trabajo es creer en el Hijo de Dios. Entonces, y no solamente es una ley, es un misterio, dice, ¿no? Es un misterio para el ser humano. ¿Qué es la palabra misterio? Es algo oculto, según lo que dice, ¿no? El libro de 1 Timoteo, si no me equivoco, 3. La fe, ¿no? La fe dice que es un misterio, ¿no? 3:9. Dice, para que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es algo que está oculto para muchos, porque hay que saber alcanzar una fe no fingida. Y aquí después vamos a entrar a temas donde hablamos de la fe de estos hombres, ¿no? Que en la Biblia nos menciona, ¿no? Y la fe Dios dio a las naciones, según Romanos 1:5-8. Dios repartió esta fe a las naciones enteras, una misma fe, un mismo Dios, ¿no? Una misma creencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la ley, ¿no? La ley de Dios, la ley de la fe. ¿Qué es la ley? Nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Según el diccionario, la ley, dice, es una regla y norma inmutable, dice, que está sujeta a las cosas por naturaleza. La ley es una cosa que está sujeta por naturaleza. Es como la ley de la vida. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Es algo que está sujeto por naturaleza, algo que tú no puedes hacer nada, ni lo puedes inmutar ni revocar. Es algo que va a cumplirse al pie de la letra, lo que tú haces, lo que tú vas a cosechar. Siendo pastor, siendo líder, siendo hermano, siendo lo que tú seas, siendo un ser humano, siendo un niño, siendo un adolescente, tú vas a sembrar lo que vas a escuchar, porque es una ley impuesta por Dios que están sujetas a las cosas por naturaleza, que van a pasar sí o sí. Entonces, esto es parte, ¿no? Imagínense, nos falta tiempo para ciertos estudios. Esperamos, ¿no?, su apoyo para que podamos hacer videos en vivo y podamos compartir esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza sobre la fe. Y es el principio solamente de la fe. Y la fe tiene muchos temas, ¿no? Que Dios les bendiga en esta mañana. Son nuestros sinceros deseos y muchas bendiciones.